estar con ustedes compartiendo estas reflexiones bíblicas para que nosotros podamos vernos en un espejo, ¿verdad? La palabra del Señor se nos ha sido dada no solo para conocer lo que hay en ella, sino para que la podamos actualizar en nuestras vidas. Y para eso se nos muestra la palabra como un espejo para que nos miremos a través de ella, ¿verdad? Y claro, este es un trabajo que cada uno de ustedes puede hacerlo, ¿verdad? El acercarse al texto y abrirse de corazón para que le hable el texto a su vida, ¿verdad? Así que con esta intención, pues queremos compartir con ustedes estas meditaciones bíblicas. En esta ocasión, quiero compartirles sobre la vida de Isaac. Y me gustaría que nos pusiéramos en sus zapatos, podríamos decir, en sus sandalias en ese entonces, ¿verdad? Y que pudiéramos identificarnos, tratar de sentir. Hemos escuchado muchas veces la historia de Abraham y de Isaac. Abraham que va a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Que Dios le pide precisamente que lo haga para enseñarle que Dios no es un Dios de sacrificios. Pero lo que ahora me gustaría enfatizar es, ¿y qué habrá sentido Isaac de ser carne de cañón, de ser el chivo expiatorio, de ver, es decir, que su propio padre levanta la mano con un cuchillo, ¿verdad? Que lo amarra, que lo pone en la piedra del holocausto, del sacrificio. ¿Qué habrá sentido Isaac? Hemos visto muchas veces la perspectiva, ¿verdad?, de Abraham, pero no nos hemos puesto en los pies de Isaac. ¿Qué habrá causado esta experiencia? Una experiencia, yo diría, traumática, dolorosa, fuertísima, ¿verdad? Que tu propio padre te vaya a sacrificar por un mandato que de muchacho, y es un niño todavía Isaac, ¿cómo lo procesará, verdad? ¿Y qué efectos va a tener en su identidad? Y eso es lo que quiero analizar con ustedes. Es desde la perspectiva de Isaac. Y déjenme compartir, tengo yo este PowerPoint para que les sea más fácil tomar apuntes, ¿verdad? Y titulo esto, Isaac, el hijo de mamá. ¿Por qué el hijo de mamá? Porque cuando bajaron de la montaña, después de este intento de sacrificio, Isaac se refugió en los brazos de su mamá. Tuvo mucho miedo de acercarse con su papá otra vez. Dice, no, hombre, ¿para qué me vuelvo a acercar? Ahora sí me la puede hacer de verdad, ¿verdad? Y si no hay un ángel del Señor que detiene su mano. Esta experiencia hizo que se distanciara de su padre y se acercara a su madre. Pero se acercara a su madre de tal manera que le va a dañar, le va a lastimar.
profundamente su identidad. Así que podríamos decir, Isaac, como muchos latinoamericanos, varones latinoamericanos, Isaac va a llevar consigo la profunda herida del padre. En eso nos identificamos muchos. Porque el padre latinoamericano lleva en sus marcas, ¿verdad? En su cultura, pues toda una agresividad, toda una violencia, ¿verdad? Muchos de nosotros fuimos educados con trancazos, con zapes, así les decimos cuando nos pegan en la cabeza, ¿verdad? Con cinturonazos, con palazos, en fin. Y podríamos decir a Isaac, esta cultura del padre, esta cultura agresiva del padre, casi lo lleva a la muerte. Y esta experiencia fue una experiencia fuertísima, ¿verdad? Este intento de sacrificio lo va a llevar a vivir una vida pasiva, sin fuerza, sin vigor. Porque obviamente la influencia del padre, esta influencia que para Isaac fue una experiencia traumática, lo va a llevar a vivir en los brazos, en la cabaña de su madre. Y le va a faltar la fuerza de su padre. Así que por eso él va a vivir así, con una vida pasiva, sin fuerza y sin vigor. Y claro, la consecuencia de este trauma, fíjense, una consecuencia. ¿Qué creen? Isaac no va personalmente a buscar mujer. A ver, hermanos, ¿se imaginan que quién te escogió a tu esposa? ¿Se imaginan que no fueron ustedes los que escogieron a esposa, sino que se las escogieron? Entonces dice, fíjense que dice la palabra como Abraham, 24:4, Génesis 24:4, va de encomienda a un criado, un siervo, y le dice, irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Cosa tremenda, ¿verdad? Un hombre que le tienen que escoger mujer. Un hombre que lo ven pasivamente, afectivamente, ¿verdad? Hablando. Un hombre que tal vez lo ven pasar y dice, bueno, pues hay que rifar a Isaac. No sale, no se casa. Hay que rifarlo, ¿verdad? Y bueno, la manera de entonces, pues entonces Abraham escoge ya a un siervo, está muy preocupado porque su hijo ya creció. Si puede apagar, Diego, su micrófono. O si le pueden apagar a Diego su micrófono. Gracias. Así que, gracias, hermano Diego. Bueno. ¿Hacerlo? Ya te veo. Pueden apagar sus micrófonos, hermanos. Al ratito los prenden y si tenemos tiempo para preguntas, pues me daría mucho gusto entrar en un diálogo, ¿verdad? Les decía yo, ¿cómo le escogen?
Algo que eso tiene que nacer de un varón, ¿verdad? Tú escoges a la mujer, tú la buscas. A ti te tiene que latir algo en tu interior para buscar una pareja. Bueno, le buscaron pareja. Primera cosa. Segunda cosa. Cuando ya le llevaron a Rebeca, se la presentaron. ¿Qué creen? Se la lleva de luna de miel a la tienda de su madre. No, no, estaría bien, pero o sea, sí, ya sé. Así que, imagínense, por eso les decía yo, este es el hijo de mamá. Y algo así, algo parecido en nuestros contextos es como si van a ir de luna de miel y se llevan a su madre a la luna de miel. Claro, la mamá ya había muerto, acababa de morir, pero la lleva a la recámara de la madre. Tiene una fijación con su mamá y va a tratar a su esposa como su madre esposa. Hay una feminista mexicana, Marcela Lagarde, que ella va a decir que muchas mujeres mexicanas son las madresposas. Y este pasaje, ¿verdad? Versículo 67 también nos dice lo siguiente. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y la tercera cosa, fíjense ustedes, que encontró un sustituto de su madre. Por eso Génesis 24:67, así termina el capítulo 24, dice, y así se consoló Isaac por la pérdida de su madre. Una herida de un hombre varón, ya adulto, muere su madre de anciana y no la puede procesar. Necesita el sustituto de su madre, es decir, su esposa, que se va a convertir en su madre esposa, y así se consoló Isaac. Son detalles, son cosas que dice la Biblia y que nos da a entender, pues, qué identidad, ¿verdad? ¿Qué identidad tuvo Isaac? ¿Y por qué estas consecuencias, pues, no nacen de la nada? Tienen profundas raíces, ¿verdad? Así que por eso lo titulamos así, como el hijo de mamá. Fue un hombre súper vinculado a su madre. Acuérdense más o menos aquellos niños, ¿verdad?, que tienen mucho miedo de salir al mundo y se refugian en las faldas de su madre. Me ha tocado ver niños así de que los quiero saludar, ¿verdad? Y se esconden detrás de la mamá porque tienen mucho miedo a la vida. Tienen mucho miedo al mundo. Yo me imagino a Isaac después de regresar de esta experiencia del sacrificio, se fue detrás de las faldas de su madre y qué difícil despegarse de ella, ¿verdad? Y eso va a traer, hermanos, también una mala relación con su mujer.
Ya después, en otros cursos que doy, trabajo ampliamente esta noción, esta tesis que muchos autores manejan, ¿verdad? La tesis principal es: dime cómo es tu relación con tu madre y te diré cómo es tu relación con tu mujer. Si tienes mamitis, ¿cómo crees que vas a chulear a la mujer mexicana en este caso? Ustedes saben que el piropo más grande que se escucha en México de un hombre hacia una mujer, ¿cuál es? Ay, mamacita. Y con el ay, ¿eh? Ay, mamacita. Fíjense, qué interesante. El mexicano chulea, hace piropos a la mujer, pero en clave de mamá, en clave de mamacita. Tal vez más joven, más bonita y todo lo que quieran, pero finalmente mamá. Entonces va a traer como consecuencia de haberse refugiado en su madre, va a traer consecuencias en la relación con su madre esposa, con Rebeca, con su esposa. Pero no va a ser una relación sana de pareja. Va a ser una relación medio rara, medio enfermiza, porque este Isaac la sustituye por su madre. Así que, y a lo largo de su vida vamos a ver cómo es la relación. Va a ser una relación madre-hijo, ¿verdad? Como si Isaac fuera hijo de Rebeca. Y esa relación es una relación sin libertad. Puro aferramiento. No nos hará madurar, no nos hará crecer. Y eso va a hablar mucho de la construcción en ese sentido de una masculinidad inmadura en la medida en que no pudimos desvincularnos de la madre. Y les digo, puede ser que la madre, como en este caso, Sara, ya había muerto, pero seguía aferrado, seguía vinculado a su madre. De tal manera que ahora con su esposa se tiene que consolar del vacío que dejó la madre. Un vacío que no estaba superado, ¿verdad? Así que imagínense ustedes. Y este es todo un tema, hermanos y hermanas, todo un tema de posesividad que se inicia con el pecado de la humanidad. Así encontramos el pecado, lo encontramos, si nos vamos a los orígenes, vamos a encontrar esta realidad de posesividad con Eva y con Caín. Esa podría ser otra historia, ¿verdad? Pero solamente les menciono ahí cómo la madre Eva, precisamente, les decía yo, Eva, al saberse dominada por Adán, enseñoreada por Adán, entonces se refugia en poseer a Caín. Escuché yo esta frase de una madre que le decía a su hijo: mira, hijo, puedes divorciarte de tu esposa y de quien te parezca, pero de tu madre no te vas a poder divorciar. Así que es esta posesividad de estas madres, ¿verdad? Que
se aferran a los hijos, los poseen a los hijos. Y por eso el dicho, eres carne de mi carne y hueso de mis huesos, en la cultura latinoamericana, es la madre la quien se lo dice a los hijos. Cuando he preguntado a mujeres, y les digo a las mujeres, a ver, mujeres, cierren sus ojos. ¿En quién piensan? Y las hago cerrar sus ojos a ellos. ¿En quién piensan cuando yo digo estas frases? Y entonces empiezo a decir, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Les digo, abran sus ojos. ¿En quién pensaron? La mayoría de las mujeres, ¿qué creen? La mayoría de las mujeres van a decir, pensé en mis hijos. Ellos son de mis entrañas, son carne de mi carne, ¿verdad? Huesos de sus huesos. Para la Biblia esto no debe de ser así. Para la Biblia esta debe de ser la relación de pareja. Si piensas en carne de tu carne y hueso de tus huesos, para la Biblia debería ser la pareja. Pero ¿saben lo que me contestan las mujeres? Me dicen, no, pastor, ese ni de mi familia es. Ese lo conocí en las tortillas, ¿verdad? Esto pasó con Isaac. Una mamá que hizo de su hijo Isaac y un Isaac, un hijo, que hizo de su madre este vínculo. Las dos cosas se cultivaron. Isaac por su experiencia del sacrificio, que se fue a recurrir a encubrirse, a refugiarse en los brazos de su madre, y una madre así posesiva que sigue el curso de su cultura caída, ¿verdad? Y entonces hay todo un desafío, hermanos. Varones, necesitamos liberarnos de nuestra dependencia con la madre. Y este trabajo de liberarnos es un trabajo de la vida interior. Hay autores que dicen que tenemos dos madres. La madre real y la madre que está en nuestro interior, la madre simbólica. Y que a veces la madre simbólica, la que está en nuestro interior, que puede estar en México mientras ustedes están en Estados Unidos, o ya puede estar muerta y sin embargo sigue teniendo mucho poder. Así que hay que liberarnos de estas dos madres, ¿verdad? Liberarnos, hablo de dependencia, hablo de que de hacer un vínculo que no nos deja construir nuestra propia historia, ¿verdad? Así que esto va a traer también muchas tristes consecuencias. Va a haber un favoritismo destructor en la relación de esta familia. Dicen que Isaac prefirió a Esaú. Dice la palabra, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Escogieron así a los hijos. Isaac prefirió a Esaú y Rebeca a Jacob. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba la caza. Esaú era un gran cazador. Esaú era un aventurero, un salvaje, ¿verdad?
era un buen guerrero. Y Isaac amaba aquello que él mismo no se permitió vivir. Lo salvaje, lo aventurero, lo fuerte, lo combativo. Podríamos decirlos, el guerrero. Si algo no tenía Isaac en su identidad masculina, era lo guerrero. Eso no tenía él. De eso él carecía muchísimo. Y lo proyectó en su hijo Isaac, en su hijo Esaú, perdón. Y fíjense cómo cómo Isaac va haciéndose un hombre muy desfavorable. Isaac se va a hacer un hombre dependiente, un hombre títere. Y entonces Rebeca, su esposa, para favorecer a Jacob, que era el preferido de ella, hizo todo para que la voluntad de Isaac no se realizara. Y por eso no hubo una verdadera relación entre él y su mujer. También Rebeca se refugió en Jacob, ¿verdad? Lo que a Jacob sí le ayudó es que Jacob sí salió y se fue. Rompió este vínculo, pero Isaac lamentablemente no. Y en ese sentido, por su falta de carácter e identidad masculina, fíjense cómo Isaac fue un hombre muy manipulado, muy dominado por Rebeca. Son de esos también clásicos varones, ¿verdad? Que déjenme decirles que están a la moda de hoy también. Son hombres con muy poca masculinidad. Son hombres que no han contactado su parte guerrera, ¿verdad? Son hombres que son dominados y manejados al antojo por su mujer y que están a gusto así. Que ella tenga el control, que ella tenga el mando, que ella tenga la decisión, que ella sea la que esté moviendo al marido y siempre ella esté imponiendo sus intereses. Y el marido, así como decimos en América Latina, con las manitas agachadas, ¿verdad? Sin voluntad propia. Un sumiso. Muchas mujeres estarían contentas, claro, pues tener de marido un sumiso, pues a todo dar, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hay consecuencias, hay una triste también relación que se construye. No es ideal realmente. Así que y claro, hermanos, este es lo tremendo, lo triste, lo doloroso de esta historia, que Isaac, cuando se refugia en su madre, pues no pudo tener acceso. Y después de esta experiencia sacrificial, pues no pudo beber de la fuente ni de la fuerza de su padre. Es el huérfano. Interesante, es un huérfano. Claro, sí había papá físicamente, pero después de esta experiencia del sacrificio, se hizo huérfano, huyó de su padre, se separó, se distanció. Y es una edad más bien donde la identificación de los jovencitos, de los adolescentes, debe de ser una identificación con su padre. Pero Isaac, por esta experiencia, pues tuvo que refugiarse en las faldas de su madre y quedó como huérfano.
Y obviamente se reforzó porque no logró desidentificarse de la madre y no logró identificarse con el padre. Y las consecuencias los vamos a ver en toda su historia, ¿verdad? Y fíjense, les cuento, bueno, ustedes se saben ya la historia, cómo Isaac quiere bendecir a Esaú porque es el primogénito, esa es la tradición de esta cultura patriarcal, bendecir al primogénito, pero claro que no lo logra. Termina como un hombre impotente, engañado, manipulado por su mujer. Ya ustedes se saben la historia, ¿verdad? Cómo Rebeca hizo todas esas cosas para que la bendición no le cayera a Esaú, sino le cayera a Jacob. Y dice la Biblia que la vida de Isaac terminó ciego, terminó sus días sin luz de sus ojos. Es decir, estuvo ciego a su realidad. Estuvo ciego a esta manera de vivir. Ciego porque no pudo dar guía y provisión como todo un padre, el que debe de dar guía y provisión. Él solo pudo ver que se cumplan los deseos de su mujer. Por eso sus días termina sin esta visión, ¿verdad? Claro, es un hombre, podríamos decir, como hijo de mamá, perdido. Un hombre impotente, manipulado, engañado. Y termina así sus días, sin visión, sin poder ver, ¿verdad? Y lo que quiero enfatizar, hermanos y hermanas, digo nada más hermanos, es cómo se repite la historia. Sí, Isaac va a repetir su propia experiencia. Isaac fue víctima de su padre y eso no va a estar superada esa experiencia. Ya de grande también va a ser víctima de su mujer. Así es la vida de este hombre. Él no pudo ser el dueño de su propia existencia y por eso termina sus días sin esa luz de sus ojos, sin poder ver. Se vivió como víctima toda su vida. Así que esa es otra herida más, ¿verdad? Sufrió, podríamos decir, el pobrecito Isaac, sufrió esa doble herida. Cuando era niño, sufrió la expulsión de su hermano, Ismael, por celos de Sara, se queda sin hermano. Una herida. Pero también luego la de su propio sacrificio. Y luego miren cómo se repite la historia. Sus dos hijos, Jacob y Esaú, se dispersan, como ellos se habían dispersado, Isaac e Ismael. Vean cómo está en un círculo vicioso. Su misma experiencia de muchacho lo viven sus hijos también, dispersados. Y es triste que esta historia de enemistad siga hasta nuestros días, ¿verdad? Así que Isaac va a ser ese huérfano que añora y anhela la relación perdida con su padre, utiliza a la mujer como madre y es ella
la que le debe otorgar seguridad. Y miren, podríamos decir, y bueno, ¿y cómo vivía su fe? ¿Cómo vivía su espiritualidad? Esa es la espiritualidad del huérfano, ¿verdad? Que nos lleva con frecuencia a rasgos infantiles. Podríamos decir cómo la imagen de Dios se puede convertir en la solución de todos los problemas, porque ese es el Dios infantil, ¿verdad? Que Dios me solucione esto, que Dios me solucione esto. Yo no me incluyo, yo no me implico en esto, sino que Dios sea el que me resuelva. Así como, pues que sea la mujer la que lleve adelante la familia. Va a ser una espiritualidad infantil, porque la espiritualidad madura nos compromete también, nos pone en la jugada. La espiritualidad madura nos hace responsables también de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra capacidad de amor. La espiritualidad infantil más bien nos sustituye. Y es por eso que hablo yo de esta triste realidad que hay en nuestros países en la construcción de nuestra masculinidad, que ya en muchos libros aparece el arquetipo títere. Es un arquetipo de una masculinidad, es un modelo, pues, de masculinidad, títere. Y podríamos decir, Isaac es ese arquetipo de masculinidad tipo títere, que sufren. Y sí, hermanos, van a sufrir precisamente porque les falta energía, les falta vitalidad, les falta precisamente esta capacidad, esta fuerza para emprender. Si se fijan de los patriarcas, la vida de Isaac es la más oscura, es la más tibia, es la que menos trasciende. Y claro, tiene raíces en esto, porque Isaac no encontró en su padre la construcción de su identidad y se refugió en los brazos maternos de su madre esposa. Y sí, hermanos, todos aquellos hijos que pueden ser adultos, pero siguen siendo hijos de mamá, sufren porque no tuvieron del padre estos dos elementos claves que todo padre, todo varón debe de dar a sus hijos: guía y provisión. Dicen algunos expertos que la madre es la que da la vida, pero el padre es el que da la historia. Es decir, es el padre, es esta guía y provisión lo que hace la capacidad para que podamos ser constructores de historias, historias plenas, historias saludables, historias de salvación, historias de sanidad. Y claro, en nuestra América Latina, este es el gran dolor que llevamos muchos mexicanos, latinoamericanos, porque como en nuestra cultura se dice, mucha madre, ¿verdad? Tuvimos mucha madre. Es la dadora de la vida. Pero poco padre, ausencia de padre, y entonces poca capacidad de construir historias verdaderamente plenas. Porque es el padre el que da esa fuerza, esa capacidad, esa guía y provisión para que los hijos puedan construir su propia historia como historia de plenitud. Cosa que careció lamentablemente la vida de Isaac.
Así que varones, tienen hijos, ustedes son los que pueden hacer que sus hijos tengan una historia plena, pero tienen que implicarse, tienen que meterse en el corazón de sus hijos, no los sacrifiquen, ¿verdad? Construyan en sus vidas, denles en sus vidas guía y provisión. Cuando no hay esto, hermanos, es interesante, pero entonces viven en clave sacrificial. Tan marcados le quedó esta experiencia del sacrificio, que el sacrificio se convirtió en su identidad. Y así muchos varones se sacrifican. Se sacrifican en el trabajo, se sacrifican ante su esposa, sacrifican su propia fuerza, su propio vigor, sacrifican su propia historia. Y podemos terminar nuestras vidas así como la de Isaac, sin luz, como ciegos, sin energía masculina. Y cuando no hay esta energía masculina, no vamos a tener la capacidad para crear. Somos creadores, podemos tener, porque las historias, la vida de la historia de nuestra humanidad, de nuestra masculinidad, se construye con capacidad creadora y con capacidad de resistencia. Y entonces terminan así, como Isaac, en el papel de víctimas. Y yo no creo que esta sea la alternativa, ¿verdad?, de vivir nuestra masculinidad en clave de víctima, ¿verdad? No. Claro, a veces hay varones que rechazan este papel de víctimas, pero no se pueden zafar de este papel de víctimas y entonces buscan víctimas. Y a veces caen en el extremo opuesto de hacer de su esposa también una víctima. Y pues tampoco esa es la solución. Finalmente, hermanos, ¿qué desafío tenemos? Toda una tarea. Necesitamos reconciliarnos con nuestras heridas. Isaac ciertamente de muy jovencito, de muy niño, ¿verdad? Podríamos decir, tuvo heridas. Y tal vez no tuvo la oportunidad de reconciliarse y de sanar sus heridas. Pero nosotros estamos en otro papel, estamos en otro tiempo, estamos con otras oportunidades. Y creo que nosotros tenemos que buscar cómo sanar nuestras propias heridas. Déjenme decirles, varones, si sufrieron heridas en su pasado, los responsables de esas heridas no están en el pasado. Es decir, no son de otros. Ahora los responsables de sus heridas son ustedes. Asúmanlas, tómenlas. Quien se vive como víctima es echando la culpa, ¿verdad? Dice, ¿por qué eres tan enojón? Ah, pues porque mi padre es enojón. Y así como él, pues salió. Y entonces se escuda con culpar a otro. ¿Por qué tienes este carácter? ¿O por qué eres de esta manera? ¿O por qué no eres tan cariñoso? Ah, pues porque mi padre no era cariñoso. Y entonces repite la historia. Por eso déjenme decirles, ustedes son responsables de sus propias heridas. No estén esperando a que sean sus padres el que les sanen sus heridas. Eso no va a suceder. Tienen que ser ustedes. Así que ese es uno de los desafíos de reconciliarse
con sus heridas, sanar ese desvalidamiento interior y sobreponernos al papel de víctimas. Porque de lo que se trata es de poder continuar con dar la bendición. Somos el pueblo que puede transmitir bendición a los demás. Pero para esto necesitamos sanar nuestras propias heridas. Y finalmente, podríamos decir, ¿y qué va a pasar, pastor? Si yo también fui un huérfano. Podríamos decir, simbólico o real. No estuvo presente mi papá. Ciertamente sí, los huérfanos necesitan padres. Y es ahí la importancia, no tengo tiempo ahorita para ya explicar todo esto, toda la propuesta de Jesús de mostrar a Dios como Padre, porque encontrándonos con este Dios como Padre es como podemos sanar nuestras propias heridas. Él es un Padre que no nos va a sacrificar. Él es un Padre que no nos va a tratar como víctimas. Él es un Padre que nos va a potenciar. Él es el Padre de la historia que va a capacitarnos para poder construir nuestra propia historia. Pero esta relación de Dios como Padre es una relación que tú tienes que buscar, que tú tienes que cultivar, que tú tienes que abrazar. La Biblia se abre para ofrecerte este camino de presentarte a Dios como Padre, pero tú ya eres adulto y tú ya lo puedes abrazar, asumir y vivir. Así que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Y este es el estudio para este día.